El maestro Juan Carlos Ruiz Espíndola es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Derecho por la misma universidad, especialidades en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana y en Justicia Electoral en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es profesor de la asignatura de Derecho de Propiedad Intelectual en la UNAM y profesor de Régimen Jurídico de la Publicidad en la Universidad de la Comunicación. Además, forma parte del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Envejecimiento, GIESEN, fundado por la Universidad Autónoma Metropolitana y el propio Instituto Nacional de Geriatría. Muy buenas tardes a todos ustedes, doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director general del Instituto Nacional de Geriatría. Les comento que el objetivo per se de este seminario da cuenta de la relevancia que debemos darle en su justa dimensión a la dependencia en adultos mayores, un asunto de Estado, de atención urgente y al que corresponde instrumentar e implementar el mandato legal. El eje temático en el que nos encontramos, en el que este servidor suyo va a charlar con ustedes, tiene que ver con la legislación. Específicamente, crear un marco legal que regule puntualmente los aspectos e impacto de la dependencia para el adulto mayor. Probablemente traiga conmigo algunas de las soluciones para tener elementos y mejorar el marco legal del país, pero con certeza y con seguridad voy aquí a encontrar insumos que van a servir para perfeccionar la norma. Finalmente, otra advertencia: si creen que esta charla que voy a darles, que es estrictamente jurídica, es aburrida, seguramente en eso sí han acertado. Mi intervención entonces versa sobre tres grandes apartados: una acepción de dependencia en adultos mayores y una propuesta de concepto legal que le atribuya la norma. En segundo término, atención de la dependencia en el marco constitucional actual y de las leyes general de salud y la de los derechos de personas adultas mayores. No hago alusión a algunas otras leyes como el de asistencia social, los circunscribo en estos dos ordenamientos tan importantes en virtud de lo que les comento de que es dependencia en adultos mayores. Y finalmente, como número 3, la creación de un marco jurídico para la atención de la dependencia en México. A manera de introducción, quiero compartirles que, haciendo uso de la tecnología, activé el buscador electrónico en las leyes de la materia que nos ocupan, la Ley General de Salud y la de Derechos de las Personas Adultas Mayores. En efecto, escribí la palabra dependencia y lo único que me dio la máquina fue las correspondientes a las dependencias y entidades de la administración pública. No encontré nada salvo lo relativo a farmacodependencia. Ya en serio, en el seno de los trabajos que realiza y ha realizado el Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el Envejecimiento, abordados especialmente en el seminario que se llevó a cabo en noviembre del año pasado, varios colegas tuvieron como reto el tema de la dependencia. Cito a José Alberto Rivera Márquez, a don Luis Miguel Gutiérrez Robledo, Liliana Giraldo Rodríguez, Victoria Eugenia Arango Lopera y Javier Enrique Jiménez Bolón, aquí presente. Se ha insistido en atender de manera urgente este tema, de crear políticas públicas para su atención, que constituye uno de los grandes pendientes del actuar gubernamental. Atendiendo a estos pronunciamientos, estimo que es el momento oportuno para proponer una iniciativa de reforma a las leyes general de salud y de la de derechos de las personas adultas mayores. Al respecto, corresponde al gobierno federal realizar las gestiones necesarias para hacer posible la modificación y, en su caso, adición de los ordenamientos de la materia, en aras de que las propuestas se conviertan en realidad en preceptos que sean exigibles. El proceso de la reforma deberá ser producto del trabajo conjunto de los diferentes actores involucrados en la materia: instancias gubernamentales, legisladores, expertos en el tema, sociedad civil y por supuesto personas adultas mayores. Desde luego deben formar parte de este proceso todos y cada uno
de los productos y acuerdos que se tomen en este seminario. La insistencia es unánime, colegas, en diversos foros nacionales e internacionales, como el que ahora nos tiene reunidos, la necesidad de elaborar y aplicar políticas encaminadas a asegurar que todas las personas dispongan de una protección económica y social suficiente en la vejez, asegurando la igualdad entre los géneros y la integridad, solvencia y transparencia de los planes de pensiones. El primer gran rubro, entonces, la acepción de la dependencia en adultos mayores. La dependencia de las personas mayores se relaciona con la dificultad de los ancianos para llevar a cabo actividades de la vida diaria. Al respecto, el Comité de Ministros del Consejo de Europa asume que la dependencia es un estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria. La dependencia puede afectar a cualquier sector de la población y no solo a las personas mayores. Continúa diciendo el comité, si bien es cierto que la dependencia tiende a aumentar con la edad y que la vejez se caracteriza por aparecer frecuentemente asociada con múltiples problemas de salud, la edad no es el único criterio acerca de este estado. Al respecto, el Consejo Europeo recomendó desarrollar estrategias de cuidado para personas con dependencia, una condición relacionada con la pérdida de autonomía y la necesidad de soporte por parte de un tercero, en términos de alteraciones en las actividades de autocuidado, llegando la autonomía y la dependencia de un solo constructo. Es un hecho, la dependencia es un tema pendiente que existe y hay que atenderlo. Al respecto, los tratadistas insisten en que debe promoverse la autonomía de los adultos mayores, y esto perfectamente asociado a reducir entonces el grado de dependencia que presentan actualmente. Se insiste y se hace exigible desarrollar acciones sociales a favor de la dignidad, el bienestar, la salud y la justicia de las personas en general y de las personas con discapacidad en particular, cuidando no caer en los cánones paternalistas o asistencialistas que caracteriza los modelos. La dependencia tiene que ver con múltiples apartados como la asistencia social, asistencia de la familia, centros de asistencia e integración social, seguridad económica, salud y bienestar, entornos favorables, entornos sociales favorables, entornos físicos también favorables. ¿Qué lo ha provocado? Atendiendo a datos de la Secretaría de Salud Federal, el envejecimiento de la población y los nuevos estilos de vida, muchos de ellos poco saludables, como el alto consumo de grasas, sal y azúcares, el sedentarismo, la contaminación, los altos niveles de consumo de alcohol, tabaco y drogas, hacen una mezcla de riesgo expresados en los perfiles de mortalidad y morbilidad, donde predominan las enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes y la hipertensión, las lesiones por accidentes, los cánceres, especialmente el de mama y el cérvico-uterino, las adicciones, la obesidad, en fin. El envejecimiento y la patología crónica no infecciosa son el reto presente y futuro para el Sistema Nacional de Salud, por la morbilidad y discapacidad asociadas, por la dificultad para proveer servicios domiciliarios a la población adulta mayor con alguna discapacidad, por la gran carga de costos relacionados por conceptos de tratamiento y manejo de complicaciones. Esto ha propiciado la búsqueda de soluciones, de alternativas para su atención. El gobierno y la sociedad somos corresponsables en trabajar para vivir sanos, para tener una vejez sana. Es una cita y frase institucional que me parece muy puntual. Es indudable, la discriminación en contra de los adultos mayores es uno de los grandes problemas que afecta a este grupo vulnerable, sobre todo en lo concerniente a la contratación laboral, a su integración en las actividades productivas, a la formación profesional y a la pertenencia de organizaciones profesionales. En segundo lugar, el segundo gran apartado que vengo a compartir con ustedes tiene que ver con la atención de la dependencia en el marco constitucional y de las leyes general de salud
y de los derechos de las personas adultas mayores. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce expresamente los derechos humanos de los adultos mayores, pero sí establece en el artículo 1 la importancia de los derechos humanos y su exigibilidad. De igual forma, este precepto prohíbe toda discriminación motivada, entre otras, por la condición de edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por lo que se refiere a la legislación secundaria, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, vigente a partir del 25 de julio de 2002, tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento. Dispone que las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con 60 años o más de edad. La Ley de las Personas Adultas Mayores regula la política pública nacional en materia de derechos de las personas adultas mayores, así como los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios deben observar para el respeto de los derechos de las personas adultas mayores. Por otro lado, la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las autoridades federativas en materia de salubridad general, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana, la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables, y la asistencia social. En atención al último Censo Nacional de Población, hay más de 10 millones de personas mayores de 60 años y la tasa anual de crecimiento es de aproximadamente 3.8%. El dato que más nos ocupa en este eje temático, con un índice de dependencia del 10%, de conformidad con datos aportados por la Secretaría de Salud en el año 2000, se estimó que para 2030 el gremio crecería en más de un 330% y que para el 2040 prácticamente 1 de cada 4 mexicanos tendría más de 60 años. Con estos datos debemos sensibilizarnos para proponernos que los ordenamientos de la materia incorporen disposiciones que obliguen a su atención y tratamiento. Al respecto, el sector salud indicó que está previsto y evaluado que habrá una elevada tendencia social hacia la discapacidad y los efectos del incremento del índice de dependencia senil y la generación de gasto social que ahora no está considerada en los procesos de atención médica o asistencial. Además de la atención médica, la vejez condiciona importantes impactos sobre la economía de las familias por diversas cuestiones, tales el caso de las patologías crónicas. Creación de un marco jurídico para la atención a la dependencia en México. El marco jurídico debe prever mejor respuesta a la prevención y a la dependencia. Implica un trabajo de coordinación y corresponsabilidad a los sujetos involucrados, especialmente las instituciones de los sectores público, social y privado, para que atiendan las necesidades generales y específicas de la población de los adultos mayores. Una de las prioridades en materia de política nacional de salud de la presente administración tiene que ver con la prevención como la mejor forma de cuidar la salud, especialmente cuando llegue la senectud. Para atender esa disposición deberá fortalecerse el Sistema Nacional de Salud, que implicará, entre otras medidas, fortalecer la coordinación y gestión de todos los recursos disponibles desde el ámbito local, haciendo un trabajo unido con un modelo único de atención a la salud homologado y con la operación integrada de redes plurales de servicios de atención, es decir, una coordinación efectiva de las acciones, programas, esfuerzos y recursos en los distintos niveles y sitios de atención para un México incluyente. También frase institucional que comparto. Realizar estrategias nacionales de prevención y control de enfermedades como la obesidad y la diabetes, es decir, atender lo dispuesto en la ley vigente para garantizar la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana, traducidas en medidas efectivas
para promover un estilo de vida y hábito de alimentación saludables, crear y recuperar espacios para realizar actividad física, no solo la capacitación al personal de salud, sino también, como lo dispone la ley, el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. Y 4, fortalecer la atención primaria de la salud y la acción social comunitaria. Directrices que se ha propuesto llevar a buen puerto la Secretaría de Salud para su aplicación a toda la población, incluyendo de manera expresa a las más vulnerables como a los adultos mayores crónicamente enfermos o dependientes. ¿Cuáles son las acciones propuestas que quiero compartir con ustedes? Y que desde luego retomo, como ya lo comenté, de muchas participaciones a lo largo del tiempo. Establecer de manera expresa a nivel constitucional los derechos fundamentales de los adultos mayores, estableciendo la obligación del Estado mexicano de proteger sus derechos, velar por que vivan con dignidad y seguridad y que reciban servicios de salud, promover su integración social y participación en las actividades económicas, políticas, educativas y culturales de la sociedad, así como establecer mecanismos de prevención y sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra. Por otro lado, ampliar la cobertura de la protección social en términos de los derechos humanos y sociales, asegurando que todo adulto mayor tenga la debida atención de sus problemas de salud. Eso en el término o en el ámbito constitucional. Una redacción que pongo en la mesa para que ustedes inclusive me puedan ayudar. Seguramente de aquí vamos a tener y tomar buenas ideas. Una definición que prevalezca ya en la Ley General de Salud y en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Como la discapacidad asociada a la población adulta mayor por la reducción de sus capacidades física y psíquica debido al envejecimiento y a la patología crónica no infecciosa relacionados a conceptos de tratamiento y manejo de complicaciones, por la vertiente de la Ley General de Salud. Tratándose de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, es el estado en el que se encuentran las personas adultas mayores que por razones de su condición de edad se hace presente la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual y tienen necesidad de asistencia o ayuda a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria. Adicionar algún artículo, probablemente, salvo la mejor opinión de ustedes, este sería el mejor sitio, y que corresponda al Sistema Nacional de Salud. Entre los objetivos, la de fortalecer el enfoque preventivo y de promoción de la salud para reducir y controlar los factores de riesgo hacia la consecución de un envejecimiento sano y activo, promover la autonomía de los adultos mayores y reducir el grado de dependencia, instalar estructuras que aborden la epidemia de enfermedades crónicas y de atención al envejecimiento. Por otro lado, en la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, dejar al Estado que garantice y disponga la construcción de la infraestructura para dar atención integral a la población adulta mayor. También mucho se ha dicho de la falta de especialistas, de geriatras. Entonces, en la Ley General de Salud, formar recursos humanos altamente capacitados que brinden protección social en salud a cargo de sus familiares, el Estado y la sociedad. Promover académicamente las especialidades en geriatría y gerontología que sean necesarios para la atención e investigación del envejecimiento. El Sistema Universal de Salud preverá y atenderá a la dependencia y promoverá la salud de los adultos mayores. Finalmente, también alguna adición a la Ley de los Adultos Mayores, coordinar la participación intersecretarial en los ámbitos de la salud, la educación y el social para ejecutar las acciones que garanticen igualdad de oportunidades para satisfacer sus necesidades. Está sobre la mesa para la discusión este apartado. Ahora, dos últimas cuestiones muy importantes, relevantes desde el punto de vista de este servidor, que tienen que ver con una iniciativa que está en cierne en el Congreso. Y por otro lado, una
Defensoría para la protección del adulto mayor. La reforma social y hacendaria de la presente administración considera fundamental contar con los recursos necesarios para fortalecer el desarrollo económico, la seguridad nacional, la educación y en general la atención integral de las necesidades de los mexicanos. Uno de los objetivos primordiales es robustecer la seguridad social en el país, otorgando a los mexicanos mecanismos de protección que les permitan contar con un nivel de vida digno y puedan cubrir sus necesidades durante su vejez o ante la eventualidad del desempleo. En ese tenor, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa que tiene por objeto incluir un nuevo derecho, el derecho de los adultos mayores a contar con una pensión universal que los apoya a cubrir sus gastos básicos de manutención durante la vejez, así como el derecho de los trabajadores a contar con un seguro de desempleo que les permita cubrir sus necesidades. Actualmente 7.6 millones de mexicanos tienen 65 años o más y representan más del 6% de la población. Asimismo, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, por primera vez en la historia, en el 2050 habrá más personas mayores de 60 años que niños en el mundo. Así que acá habrá que definir o redefinir la dependencia. Desde luego los niños son también dependientes, aunque de manera diferente de los adultos mayores. Para ese año, más de una persona de cada 5 tendrá 60 años o más. Establecer la obligación del Estado mexicano de garantizar que los adultos mayores puedan sufragar sus gastos básicos de manutención durante su vejez. Es una iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal, que tiene por objeto contribuir a moderar la pérdida o disminución del ingreso de un individuo al final de su vida productiva. En ese contexto, los programas universales de pensiones de vejez ayudarán a mitigar la pobreza y generar menor desigualdad de ingresos. Finalmente, en cuanto al proyecto de una Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, el Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el Envejecimiento, GIESEN, fue creado para diseñar, formular y desarrollar de manera interdisciplinaria y con fines propositivos programas de estudios, investigaciones y acciones conjuntas relativas inicialmente a la salud en general y a la salud mental en especial, la seguridad social, el retiro y sus modalidades activas en el envejecimiento, así como los mecanismos e instituciones de prevención, cuidado, defensa y representación de los adultos mayores y otros proyectos académicos relativos. Las propuestas temáticas fueron derechos humanos, salud y políticas públicas. Y entre las líneas de investigación definidas se encuentra la de la designación de un ombudsman especializado sobre la creación de un sistema de asistencia legal en el ámbito de procuración y representación jurídica gratuita e institucional para los adultos mayores en materia legal de bienes y de alimentos, pero sobre todo en lo relativo a su dignidad y su seguridad. Con la creación de una Defensoría de las Personas Adultas Mayores se garantizan los principios de certeza jurídica, de independencia, autorrealización y dignificación de los ancianos, que son derechos humanos reconocidos por el sistema jurídico y político de México. El establecimiento de una Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores garantizaría y representaría los intereses jurídicos de los ancianos recibiendo trato digno y en cualquier procedimiento judicial que los involucre y con respeto de sus derechos humanos, civiles y políticos. La gratuidad, accesibilidad y calidad de las acciones de representación, asesoría y ayuda social en la Procuraduría deberá estar también vinculada con principales características para este organismo, que deberá ser público, autónomo, con jurisdicción nacional, dedicado a la defensa especializada y ágil sobre la base del derecho, equidad y buena fe, con procedimientos sencillos que procuren el buen cumplimiento y observancia de los derechos humanos de los adultos mayores. Con esto concluyo mi intervención. Les doy las gracias, queridos colegas.